Entonces, o sea, entre hoy y mañana voy a dar enseñanzas sobre el refugio, consejos y también los votos, sobre los votos que se van a tomar. Entonces, ¿cuál es el objeto del refugio? O sea que hoy voy a explicar sobre el objeto del refugio y mañana voy a explicar sobre los votos. ¿Se oye bien? Se oye un poco, se oye bien, ¿no? Sí. Me tumba un poquito eso. Entonces, las enseñanzas del Dharma, la primera puerta, o sea, la primera puerta que encontramos para abrirla es la toma de refugio. Entonces, es lo más importante de las enseñanzas de Buda. ¿Mejor o no? ¿Se oye bien? No retumba, ¿no? No. Retumba, no retumba. Sanje chi hindi te, sanje chi da hindi te, taban de ba nam gityak, gomuluru de suma. Entonces Nagarjuna dijo que si uno quiere la tarpatonia, entonces, o sea, cualquiera que quiera liberarse, uno tiene que tomar refugio en el Buda, Dharma y Sangha. Da sanje che gindi sumu de ani taba benin 가지고 좀 토에 쳐도 되게 껴버려지 수말es. Entonces cualquier persona que quiera liberarse, uno debe tomar refugio en el Buda, en la joya del Buda, la joya del Dharma, en la joya de la Asamblea Suprema. 산제 존대데 코라이나 yes. 그와 산제 존대데 코라 Entonces el Buda en un principio no era Buda, era como nosotros. Vosotros lo sabéis esto, ¿verdad? El Buda era igual que nosotros, tenía una mujer, tenía un hijo, vivía una vida igual que nosotros. ¿Sí? Ahora. Sí. ¿Listo? ¿Listo? ¿Ahora se oye bien? Perfecto. Sí. Perfecto. ¿Entiendes? ¿Da? 산제 전에 이제 코로나 때 개비세와 개비세 앞에 기부시고 다도 개비 세선다 때문에 코로 longe yarwas. Entonces la vida que él tenía era el hijo del rey. Entonces tenía todas las comodidades que se pueda tener, tenía riquezas, posesiones, etc. Lo tenía todo.
ane sanje chonde de korang ane jebe jebana la shubi kopji las ro shugo ros ta kesi kyomje jebana shubi kop las kamena Que haga la shubikambla. jegan jebe kambo jegan sa jegan kamba jebe Que él posee. jebe de kamba de jegan jebana la shubi kop las. Entonces, cuando él vivía en el palacio, dos choshila rondo sibores ta siba ine ane pe ta samala ane choshil dus shi indu zamba ane choshila sibores jegana chone de ane choshal si indu zamba ane kiwi dunye ma sije. entonces cuando cuando él, o sea, desde el palacio, él empezó a mirar fuera del palacio, vio mucho sufrimiento. Kiwi dunya, tan nawe dunya. Kiwi serna kiwa. Nawe dunya serna nasa lleva. O sea, que había pues, o sea, mucho sufrimiento, shiwe dunya yang yorebe. Shiwe dunya, kiwe dunya, shiwe dunya, natsa dunya, yorebe. Entonces, que o sea, había el sufrimiento del nacimiento, de las enfermedades, de la muerte. Entonces, vio que había mucho sufrimiento. Entonces, cuando vio que había tanto sufrimiento, entonces se marchó del palacio, se fue del palacio. Y se fue a practicar. Entonces, en un principio, o sea, él se fue para practicar el Dharma. En un principio él tenía maestros no budistas, tuvo muchos maestros no budistas y empezó, pues, aprendió muchas técnicas de meditación, como la concentración, etc. Sanje chonde de tambo chu shu segi lama chiyoro wa, jiwe shinye chiyoro wa, chu shu de tambo mudiba sikoro wa ta, churibe chu lama tende sana, di inzi kongye tang, tende mabu jamchi. Entonces aprendió muchas técnicas de concentración con lamas no budistas. Ta tende seje, sanje chonde de, ganzawa chila, ya 띵지 뭐 야 길어 야고 땡이 좀 봐. 아니 녀모 세디 띵지 시부지 공부하는 녀모디 빵예디 깔래 가고 시지. Entonces, cuando él alcanzó ciertos grados de concentración, se dio cuenta que era difícil de erradicar por completo las emociones aflictivas. Entonces se fue al bosque a meditar.
Entonces, allí él empezó a preguntarse ¿cómo puedo yo erradicar estas emociones aflictivas? Entonces, como aún no había erradicado las emociones aflictivas, sabía que él tenía emociones aflictivas y por eso, no paraba de pensar y analizar cómo poder erradicar estas emociones aflictivas. Lotuk jila, lotuk kom kyabne. Lotuk kawa chebas, Kapu cheba. kawa chebas, lotuk kom kyabche. Entonces se tiró 6 años meditando. Lo sabéis, ¿verdad? Lotuk kawa che. Lotuk kawa che. Iba así pasando austeridades. Lotuk kawa che bechigo, chikdeni, saya yomaris. Saya kala saya dene yomaris, Incluso llegó a dejar de comer. Y cuando dejó de comer, el cuerpo se le debilitó mucho y se adelgazó mucho. Para erradicar las emociones aflictivas pasó muchas austeridades. Entonces, él pensaba que era a través de pasar austeridades que se podían erradicar estas emociones aflictivas, que si no las pasaba, que las emociones no se irían así por así. Entonces, él dejó de comer, se adelgazó muchísimo y lo único que bebía era leche, lo que le permitió seguir viviendo. Entonces, el corriente de Samson, ¿verdad? Entonces él pensó que con la concentración podría ser un antídoto para erradicar las emociones aflictivas. Entonces tardó 6 años en erradicar por completo estas emociones aflictivas. Entonces, el hecho de haber erradicado estas emociones aflictivas, en el momento en que erradicó estas emociones aflictivas, en aquel momento surgió en él la joya del Buda. En esta misma vida surgió la joya del Buda.
도치 되나 안 산제 잡아된 말이지 잡아 산제 약 잡아 Deba hacerla. 잡았으나 땜바 잡았으나 산제스나다 간 미참에 언제 땜을 trouble no 심지 Y entonces allí, o sea, esto sucedió en Bodh en la India, que o sea, alcanzó la iluminación en aquel mismo momento. 산제 잡아res Y la gente de su alrededor también lo vio 제가 y lo sintió, que él alcanzó algo muy especial. 어 산제 잡아신도 오늘 산잡아res 도치된 산잡아res 다 도치다나 산제나 안 디네스인데 다 오늘 산제 전 메시지 유바데 줄라 또바 줄라 배출 메시지 유바데 아니 참에 하고 버렸어. Entonces, en aquellos momentos, en aquella misma vida, él alcanzó la iluminación. Y en aquel mismo instante comprendió la esencia de todas las cosas. Tulchala, con guitarra. 그러게 동반이 거라고 동반이 또송아 동반이 또반이자 근데 다음에 세디 그런다 뒤니 버렸어. Entonces, él realizó la vacuidad, el vacío de una entidad. 제가 겁들이 아니 산재전에 산재에 겁들었어. 한 참아 다스도 열을 세모도 다 맵생 친요마. 다 열었어. 다 열에, tulchala, con guitarra. 다 열은 다 되버렸어. Entonces, o sea, cuando estaba en Bodh entonces cuando empezó, o sea, cuando alcanzó la iluminación es cuando la gente se le empezó a acercar y le empezaron a pedir enseñanzas. Entonces él en un momento, o sea, en un principio, de acuerdo a los estudiantes que tenían, o sea, los discípulos que tenía delante de él, en aquellos momentos, aunque él había realizado la vacuidad que realiza la existencia, la falta de existencia inherente de esta entidad, del yo y de todas las cosas, a ellos les dijo que había un yo. Que el yo existía. Porque si en aquellos momentos él les hubiera dicho que que hay una ausencia de este yo, ellos no lo hubieran podido aceptar nunca. Pero él sí que había realizado que hay una ausencia del yo, de entidad del yo y de todas las cosas, y que carece de existencia inherente y de una esencia propia. Esto él sí lo había realizado. Entonces, en aquellos momentos había muchas religiones y filosofías, y ninguna de ellas decía que había un vacío de un yo, de una entidad. Todas decían que sí que había. Y es por eso que los discípulos que él tenía en aquellos momentos no hubieran aceptado nunca que había un vacío de esta entidad. De la entidad del yo o de todo fenómeno.
lolo chuyo ma lolo ma sanje chonde ma sumba de koranzo lolo chuyo ma lolo duyo ma sha de lolo duyo ma Lola, Lola Semla, semla document Document. sanje chonde ma dame se res lavena a mare se. Entonces es eso, o sea, si él hubiera dicho que hay una ausencia de entidad, todo el mundo es que no hubiera ni podido entrar en su mente. Su mente no podía aceptar, no hubiera podido aceptar estas palabras. Entonces, él en aquellos momentos, cuando empezaba a enseñar, lo supo enseguida que si decía estas palabras, ellos no lo podían aceptar. Entonces, él pensó, pues, a ver, ¿cómo puedo yo enseñarles? ¿Cómo puedo empezar a enseñarles? Entonces, ellos lo ven como una entidad propia, una entidad verdadera, cuando dicen yo. Este yo lo ven como real, verdadero. Entonces, o sea, el yo, la entidad del yo y los 5 agregados son entidades diferentes. Entonces él vio que diciéndoles que el yo, o sea, esta entidad, este yo y los 5 agregados son diferentes. Entonces él vio que diciendo esto, ellos sí que podían aceptar esto. Ina yang ditanda di nanzo di tak dan pumponga di kaga tade mo tade ra oni sanje chonde de mo tade mares oni monchala sungsonga tende sungsonga sanje chonde konde sanje chonde de 부모들 뭐 타대 말했어. 뭐 타대 말했어. 돼 말했어. 강사세 풍부라고 돼 말했어. 그래서 매대 말했어. ogni consultone di tosoma ngo tade mare ngo tade re 뭐 타대 말이 뭐 지레스. Entonces, o sea, perdón, lo que era el yo, o sea, lo que él les dijo es que el yo y los agregados no son una entidad diferente. Son la misma, son una misma esencia. Entonces, es, o sea, en el primero, o sea, en el primero giro de la rueda del Dharma, él lo explicó sobre la ausencia de un yo, lo empezó a explicar en el segundo giro de la rueda del Dharma.
간레질 시기와레스 캐나도 간레스 고도베스 그리고 Entonces, cuando hablamos de refugio, ¿cómo comprendemos este refugio? 좁스도 캐나도나 산레나로 간레스 레도베스 ¿Cómo lo comprendéis vosotros cuando dicen toma de refugio 간레스 o refugio en sí? 간레스다 롤 쳐도베 소소 롤라 뒤에 소소 롤라 좁스도 좀 간레스 롤 쳐도베스 Entonces, cuando decís refugio, ¿qué os viene a la mente de lo que es? 간레스를 좁스리와레스 좁스도 간레스를 시기와레스 그리고 Entonces, esta palabra refugio, ¿qué es lo que resuena en vosotros? Protección. Kiap. 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 간레스 간에 좁아레스 좁스도 간 좁아레스 ¿Y cómo protege? 러버에 나한테 먼저 참아 러버이나 아니 신경 알아봐이나 신경 말해. Decid lo que os venga. Si lo decís os va a beneficiar, si no, no. Con fe, con confianza. Depa. 가래. Depa yepa. 내가 입었어요. Depa. 세면에 쪽 담보 떼버스면 담보 쪽세리 이세리 쪽세리 간레지 고도에 ¿Cómo, o 산로. sea, cuando dices que protege este objeto a quien toma refugio, o sea, ¿cómo te protege? Yo di la candese que aquí rebaya. Que estás eliminando los celos. Estás invocando tu propia realidad. Estás invocando la propia realidad. Buda, la Buda es la propia realidad de uno mismo. La mente iluminada. Exactamente. Libre de aficiones afectivas. Y el Dharma es Dharma la práctica que nos va a llevar ahí. La herramienta. Y la Shanga es Y la que nos Sangha va a ayudar en ese son los camino. seres iluminados que comparten esta sabiduría. ¿No? Sí, lo que pasa que, o sea, él lo que está diciendo es que cuando decimos esta palabra proteger, 딱보아. ¿cómo pensamos que nos protegen? Porque nos elimina los miedos. Ole, di jiwa yorba, 음. oni jiwa mepa. 음. Jiwa mepa, manzo di kyapila, di jiwa mepa, di shigidwa, manzo shigidwa. Oni jiwa di mepa sogire konzo. Tende serviduk. Kyamya dila. 다래 쪽세리 Maripa mepa. 쪽세리 간에 좁아레스. 간 좁아레스. Kane kyapgire. 간 좁아레스. Kane kyapgire. 간 좁아레스. Yo dila kane kyapgire. Esta protección, ¿de dónde viene? 다 좁세디 지다 좁라 망부 쉬어줘라. 좁세디 망부 쉬어지기. 그봐. 군조 시도와 군조 망부야. 줄로 삼을 군조야래. O sea, de joyas preciosas hay muchas. 줄로 삼에 나라 소소도 군조래래요. Cada religión tiene su propia joya preciosa 소소도 y 군조 su propio refugio. 소소도 군조디 소소 좁래. 좁. Entonces, cada religión tiene su propia joya preciosa y su propio refugio. 다 나바 산제기 최근에 군조 세스도와 군조 세디 산제기 최근에 군조 세디 저 좁세디 가르쳐 버렸으나 쿠에 돈에 예송이 돈에를 좁스고 쿠에 돈에다 돈에를 좁아. Entonces, o sea, en el budismo, o sea, las tres joyas, las joyas preciosas, ¿de dónde te salvan? Te salvan del ciclo de existencia y de los tres reinos inferiores. 제가 산제기 최근에 아니 제대 꼴바보 제대디 군조의 꼴 세요 말이야. Las tres joyas son diferentes del creador que tenemos entendido. 나바 산제기 최나라 제대 꼴바보 캬랑 말이야. O sea, el budismo no acepta un creador. 출루 셴바라 제대디 군조의 꼴바래 시도와 군조의 꼴바래 Otras religiones sí que aceptan un creador. 시도와 근데 산제기 최나라 아니 제대디 군조의 꼴바 말이다.
Kunjok y Koba. 군족의 막 거봐 말해. 맞아 군족의 나발했어. 그때 말했어. Entonces, otras religiones sí lo aceptan, pero en el budismo, en el Dharma, no se acepta. En las enseñanzas de Buda no lo acepta un creador. 나뭐 참, 마고 참 시한 거지. 아주 도도 시한 게 그거. 고대고 시해야 돼. 고대고 시해야 돼. Sí, lo vamos a explicar de forma que lo podáis entender. 제가 다 산에 치는 겹스시도가 겹스디 산 거기에 아주 산던데 봐. 그에 동일이 쪽이 산 대단해. Entonces, o sea, ¿de qué te salvan las tres joyas cuando uno toma refugio? Del sufrimiento. 다 아주 동일이 쪽 그랬어. 동일이 쪽이 되는 군주서. Entonces, ¿quién nos puede sacar o salvar de este sufrimiento? Las tres joyas. 제가 돈일이 쪼니라 넘버 산제나라 돈일이 쪼니디 겹송요 겹송. Y para salir de este sufrimiento, hay tres joyas que nos pueden salvar. 다 데라 산제 군주 지로 셰군주 지로 딘디군주 지죠 군주 송 샤바. La joya del Buda, la joya del Dharma y la joya de la Asamblea Suprema. 어디 샤바. 다네 되게 러서 산제 군주 세디 말아도 셰바지 하마고네 산제 존대데 코나 산제 군주래. O sea, el Buda es la joya preciosa del Buda. El Buda en sí. 산제 존대데 코나 산제 군주래. 아니 긴디 군주래. El Buda son los dos, la joya preciosa del Buda y la joya preciosa de la Asamblea Suprema. 아주 두 상단도 산제 존대데 산제 군주래 긴디 군주래 상배 상을 니가 다해. Entonces, o sea, cuando pensamos en el Buda, tenemos que pensar que son los dos, la joya preciosa del Buda, la joya preciosa de la Asamblea Suprema. 제가 다 어디래 산제 군주 다 되게 산제 군주스들라 더 담배 산제 군주다 군주도 산제 군주스 니지. Entonces, en la joya preciosa del Buda hay dos, la última y la convencional. 어디 니요. 더 담배 산제 군주스 다 군주도 산제 군주 니스. 다 담배 산제 군주 수레스. ¿Y cuál es la joya preciosa del Buda último? Última. 담배 산제 군주 세디 산제 존대데 코라라리. Es del Buda en sí, es el mismo Buda. 산제 존대데 코라라리. 봐. 어디래. 아 군주베 산제 군주 수레스는 데 Buda 되고 세자 타봐. 산제 군주 꾸. 군디 군주베 산제 군주. Y la joya preciosa del Buda convencional serían las estatuas, las representaciones de Buda en estatua, en tankas, en fotos, etc. 데 산제 존대데 레베스나 띠월 담바이나. Si, por ejemplo, preguntáramos, ¿esta estatua de aquí es Buda? 레베 바레스 로바이나. ¿Sí o no? 그나 Mare de Kurresa. 고려와 Sangue Maresa. 산제 마레스 산제 마레 마이디 존재가레스. ¿Por qué? ¿Por qué no es Buda? Es una estatua, ¿y por qué no es Buda? 네 존재가레스. 산제 군주 마이디 존재가레스. Di Yaktuk Yomare. 가레 Di Yonten Yomare. Sangue Yonten Yomare. 데라야. 데마. Esto no es. 나. 데라. No sería una respuesta. No es que no sea Buda, sino que es la parte convencional del Buda. Di Sangue Kuntsop Reesa. Sangue Kuntsop. 구조를 왔어. Kuntsop Reesa. 산제 구조를 왔어. 다가 어디래.
Sí. Eso ya va un poco mejor encaminado. 다이네 산제 군조니나 손 제제 시그르와 손 주르와 그손 주르면도 와 Si fuera realmente el Buda, nos empezaría a hablar, ¿verdad? Y no está hablando. 다들로 나와 로로 가서 샤넬 손 지에 주마 Sí, puede pasar años y años y nunca va a hablar, ¿a qué no? 주면도 와 근데 샤라 주면도 와 Tampoco come, ¿verdad? 제가 다들 제가 산제 군조 구조를 했어요. 구조 첩레스. Kucho. 구조 Kurva. 구조 거기 나서 산제 군조 구조를 했어요. Es la parte convencional de Buda. 산제 군조 뭐이나 제자 시계에 먼저를 취 송물에 이 송물도 와 Si fuera real, nos hablaría, comería, etc. 와데 제가 군조의 산제 군조레스. Entonces es la joya preciosa del Buda convencional. 대단히 군조 산제 군조 말레스. No es la joya preciosa del Buda última. 대단히 군조 딱 이나야 내가 산제 군조비 아니 베니 사면 도시 샤버를 소세. ¿No? Depende de Samrodhangorva. Pero aún y así, uno cuando ve esta estatua, uno tiene que pensar en su mente desde lo más profundo que es Buda, que realmente es Buda. 산제 군조 대단히 산제 군조 문에다가 처벌해봐다 산제 군라들라 처벌해봐 처벌 찍어야 편인 찍어야 찍어 찍어서 Di nato di Karipulya, di Chobapaya. Salya. 산제 군조 문에야 표바되다 군라들 표바도 찍어야 소망사에 Y 찍어야 cuando, por ejemplo, cuando le ofrecemos cualquier ofrecimiento que le ofrezcamos, es como si realmente se lo estuviéramos ofreciendo al Buda de verdad. Y será el mismo mérito que ofrecerlo a esta representación que al Buda de verdad. 가인은 저 산을던데 좀 봐. 산제 존재대 뭐니 산. 뭐 뭐냐 거니. 산지. 아니 산바 디케지 아니. 셔바 표바이나. 아니 소소로. 진로 직원 줄로 알았어. Chinla. Entonces, o sea, cuando uno, por ejemplo, ofrece a esta estatua pensando que realmente es el Buda, va a recibir las mismas bendiciones que si se lo ofreciera a él en persona. 어디래 저나 이다 하고서 네 그 산제 군조비 아니 군조비 산제 군조레스. Entonces, ¿lo habéis entendido? O sea, la joya preciosa del Buda última y la joya preciosa del Buda convencional. ¿Habéis entendido la diferencia? 다 대단히 산제 군조로. 대단히 산제 군조도 산제 존재대 코라 문에들레스. O sea, que la joya preciosa del Buda última sería el Buda en persona. 디게 먼저 돈연이 껴 산제 존재대 코라게 먼저 돈연이 껴 버려레스. Y el Buda nos puede salvar del sufrimiento, nos puede sacar de allí. 먼저 돈연이 껴 버려. 녀송 돈연이 껴 버려. Y nos puede salvar también de los 3 reinos inferiores. 간데스 껴 버려스다. ¿Y cómo nos va a salvar? ¿Cómo nos va a proteger? 배낭 먼저 껴서데. 근데 껴서데라 딱만 보는 줘요. 껴서데 가 라마라 껴. 내고 껴. 타도 껴. 니님 껴서라. Tartuk. 타도 껴. 내고 껴. O sea, hay la forma de salvarnos, o sea, última y nekap será. 내고 쓴다. 셋디 세면들을 딱디 고소 가도가도 소소 지발에 배는 추나 마사나 야 껴베네 내고 껴. 딱. 근데 차.
Y en la situación como por ejemplo, o sea, si una persona se cae al agua y no sabe nadar, entonces o sea, sacarla del río o del agua. Esto sería una forma de salvar. Entonces cuando hablamos de salvar, esto sería, o sea, cuando una persona ha caído al río y la sacamos de allí, esto es salvar. Y la persona que lo ha salvado es el salvador, el que ha salvado a la persona que ha caído al río. Esta no sería la forma de salvar última. Es como una forma de salvar directa, o sea, cualquier persona que nos podemos encontrar en cualquier momento y la podemos ayudar de alguna forma u otra, esta sería una forma de salvar a esta persona. Entonces la forma de salvar última sería cuando uno es protegido del sufrimiento, de las emociones aflictivas. La sabiduría de Buda es inconcebible, es como un océano. Todo lo que hacemos, todo lo que hay en este mundo, el Buda lo ve, el Buda lo sabe. Entonces, cuando, por ejemplo, pues miramos a esta estatua y pensamos desde lo más profundo de nuestro corazón que es realmente Buda, entonces entonces va a surgir fe en nosotros. Va a surgir una fe en nuestra mente de pensar que tú, o sea, que él no tiene sufrimiento y que me puedes, o sea, es la convicción de que él te puede ayudar a salir de tu propio sufrimiento, porque yo sí que tengo sufrimiento. Cuando vemos la estatua en tibetano es ku-da. Ku es estatua, o sea, es como cuerpo, y da es como lo que se parece al cuerpo. Entonces, siempre que miremos a una estatua, siempre, o sea, pensar que es el Buda mismo, o sea, y al pensar eso, o sea, automáticamente ya no hay espacio en la mente de poder pensar que es una estatua que o bien no está bien pintada, o que no está bien hecha, o que... ¿Vale? No estaría bien hacer eso, o sea, que no está bien o no, si pensamos que realmente es Buda.
데 군도도 단 로선 침모 마고 당지 고 아니 슈기 날 집을 레모 아니 신기 거에 껴지 레모 그산게 군도 간다지 서바 이내라 가르 서바 이내래 야래 제가 야모를 찍어랬어 정말 찍어지냐랬어. Entonces, si cualquier representación de un Buda, sea en estatua, sea en pintura, sea carvada o sea simplemente un esbozo que podamos hacer, pensamos que es el Buda de verdad, entonces ya nunca en nuestra mente puede surgir si es de buena calidad, no es de buena calidad, si está bien hecho, está mal hecho. O sea que uno siempre tiene que verlo sin hacer esta distinción de bueno, malo, bien hecho, mal hecho, etc. Porque no está, o sea, este concepto no está en la mente de Buda. Entonces, o sea, cuando por ejemplo hay dos estatuas juntas que son diferentes, entonces decir que una está más bien hecha o una está menos bien hecha, entonces esto no es correcto. Entonces, o sea, hay como hay ciertos consejos, hay dos consejos que nos dan de lo que debe practicarse y lo que no se debe practicar. Entonces, esta forma de actuar sería una de las formas de lo que no se debe practicar. Uno de los consejos que se dan. O sea que a la hora de tomar refugio hay dos tipos de consejos, o sea, lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Lo que debe evitarse. Sangye kyapto. Entonces en kunchoki sangye, sangye kunjoki labja yarwa. Sangye kunjoki labja di la trube loja ta, kabe loja ni yar. Entonces la joya del Buda tiene dos, o sea, da dos consejos. Uno es lo que debe practicarse y lo otro es lo que debe evitarse. En la joya del Buda. Sangye kunjoki kabe loja di sangye kunjoli shenbegi mutipa dan shiripa tindela gyobsun roba nina sangye kunjoki kabe loja da gagres yegres yegire di onis shentala di kyapsuto gimare. Entonces, de las cosas que tampoco se deben hacer o que deben evitarse es tomar refugio en otras joyas que no sean las joyas del Buda, Dharma y Sangha. De religiones, o sea, religiones no budistas. Sanje Gunjole Shenbe, ani Mudibada, ani Chiribadindela, Josun Rowa Nina, ani Sanje Jun, the Gabelo Chadan Gabris, Mudijana Tronche Amaris. Porque si uno toma refugio en otras deidades, otras joyas que no son las de Buda, Dharma, Sangha, entonces va a cortar el refugio de Buda. Entonces, o sea, está hablando solo de la joya del Buda.
Entonces, o sea, si uno toma refugio en las joyas, en la joya de Buda, de otras, que no es la joya de Buda, o sea, en las joyas de las otras religiones, entonces automáticamente es como que para el refugio tomado en la joya de Buda. Entonces, de los consejos que deben practicarse son saber a cualquier representación de Buda como el Buda mismo. Y chepa. Entonces, o sea, uno tiene que creer en ello. Y a través de creer en ello surge la devoción. Si no hay creencia ni devoción, no hay refugio. Es como, por ejemplo, cuando vemos a una persona y pensamos que, o sea, y decimos, cuando decimos a veces, oh, yo no creo en aquella persona. Entonces es lo mismo. Es cuando vemos, pues eso, una persona, vemos cómo actúa o cómo habla y por dentro pensamos, yo no creo en esta persona. Entonces eso es lo mismo. Entonces es cuando por ejemplo vemos a una persona que de la forma que se comporta, la forma que habla, nos genera en nuestro interior como de decir yo creo en esta persona. Entonces es eso, es esta creencia que buscamos, es esto que se genera dentro de nosotros. Porque cuando uno cree en lo que, o sea, por ejemplo, pues en el Buda, automáticamente surge una fe, surge fe. Entonces, o sea, cuando ya creemos, o sea, en el Buda y nos surge esta fe, o sea, es una fe que también cree que realmente me puede sacar a mí del sufrimiento. Entonces, la toma de refugio o la busca del refugio involucra el ya tener la creencia, o sea, el creer en ello y la fe de que realmente te puede sacar del sufrimiento. ¿Y cuál es la causa de tomar refugio? De poder tomar refugio. Hay dos causas. Di Kapsudoa di Devore. La toma de refugio en sí es el resultado. Y antes de eso tenemos que tener dos causas.
rani kuwe tunye tang nyeseng tunye le jishins tapa y che yoreba. manda sanje kunjo yoreba sanje kunjo la rani ma joa rani soso kuwe tunye tang nyeseng tunye la jishin tapas Tarpa. sana Tapa. 자 지바게 봐. 돈이 마음에 두상 상로 코바스. Maringa di dunia mampotu, samlo copa, de samlo Samlo sam di Jista. samlo tende, che absurdo vorreva. This tax 마 조다 치디 녀디바 마음을 내는 거. Taxerna, tax는 지바게 봐. Jipakiema. 코알은 지나 시발 코알은 지나게 봐. Mani jipakiene, viene che absurdo. 맞게 마 조다 치제는 거. Entonces, o sea, pensando en que realmente estamos en este ciclo de existencia y que podemos renacer en los reinos inferiores, uno genera un miedo a tener que sufrir más. 쫀쫀 쫀이 열어와. 쫀쫀 쫀 담보디 말로아. 쫀쫀 쫀이 열어와. 쫀 담보디. rani soso kuwe tunye tang nyasong tunye lenji tabas. Entonces, de estas dos causas, o sea, hay dos causas. Entonces, una de las causas es este miedo a no salir de este ciclo de existencia y de seguir cayendo en los tres reinos inferiores. Y de poder caer en los tres reinos inferiores. Esta es una causa. Una de las causas. Rani nyanjar Rani soso Rani kuwe tunye dang nyesong tunye le jishi chaba aseri gyutambo di ichi. De la tsarson, de hakoson. Hakoson. Hawan. Ta nibadi jishi chashin. Chana karchi kare. Dili 교육 누가도 수라 예수나 딜리 쿠에 돈이나 예수 돈이래 교육이 누가도 산제 군조론 두상가 이치 대바 어디. Entonces la segunda causa es que teniendo este miedo, sintiendo este miedo debido a la comprensión que tenemos, entonces, o sea, observamos, o sea, como nuestro objeto de refugio a la joya del Buda. Y teniendo la convicción y la creencia de que Él nos puede sacar de aquí, de que Él tiene el poder de sacarnos de este ciclo de existencia y de renacer en estos tres reinos inferiores. Entonces, este saber, o sea, esta convicción y esta fe que se genera en el Buda de que Él realmente nos puede salvar, nos puede sacar de aquí, es refugio, es la toma de refugio. Y entonces, o sea, y es por eso que se dice que cuando se toma refugio se necesita esta creencia y esta devoción, esta fe. Primero uno tiene que creerlo y luego surge la fe. Es como, pues un ejemplo sería que no conoces a una persona y de repente la conoces y luego te haces amigo de esta persona. Es como pues, una pareja de un hombre y una mujer, en un principio se conocen y luego pues se convierten en pareja.
Si uno no conoce, no puede saber qué es lo que puede, qué relación puedes tener con aquella persona. Esto es un ejemplo. Entonces primero uno tiene que conocer esta joya del Buda para generar esta creencia. Y cuando uno tiene esta creencia, entonces genera esta fe de que nos puede sacar de este ciclo de existencia. Entonces, si una persona nos pregunta ¿qué es el tomar refugio? Si nos lo preguntaran, entonces nosotros, la respuesta que sería la creencia y la fe. Esto es refugio. Si uno tiene fe en su continuo, o sea, si uno tiene fe, entonces tiene refugio en su continuo. Si uno no tiene fe, entonces no tiene refugio. Refugio o toma de refugio. Entonces, de Konchok Sum Nane. Mune, Karel. Chokunchok, Tanda Konchok. Konchok Sum. Entonces, o sea, de los tres refugios, de las tres joyas, de las tres joyas, la última, o sea, la que dicen la joya preciosa última, es la joya del Dharma. Sanje Kunjo se lavi indi zamba sanlu tangra ane Sanje Kunda di Sanje Kunjo lor chanen digore Sanje Kunjo nire ye san lor chanen digore es Sanje Kunjo. Entonces cuando hablamos de ine Chogi Kunchok kare di Chogi Kunchok Sanje Kunchok tambadi lada Sanje Kunjo se lada tango Sanje Kunjo se kandechi lor chagi do se na diredachi Entonces, cuando uno piensa en la joya del Dharma, cómo es la joya del Buda, cómo es la joya del Buda, entonces uno puede ver, cuando ve puede apuntar a lo que es una representación de Buda, que sería la estatua o una pintura, etc. Eso es lo que es más fácil. En cambio, lo que es la joya del Dharma es más difícil. Entonces, la joya del Dharma también tiene dos, la joya del Dharma última y la joya del Dharma convencional.
di Dundam Pecho. Entonces, o sea, lo que es la joya del Dharma última no es fácil para nosotros, es difícil de entender. Hay Dundam Concho. La joya del Dharma última tiene dos, el camino del cese, la verdad del cese y la verdad del camino. Tiene dos. Cuando hablamos de la verdad del cese, ¿qué es lo que nos viene a la mente? ¿Qué es lo que creemos que es? La liberación. Tarpa. Lo podemos decir con... podemos hablar, ¿verdad? Podemos decir. Es fácil decirlo, ¿verdad? Es que hablando es muy fácil decirlo, ¿verdad? O sea, la joya del Buda, joya del Dharma, Sangha. Pero si lo pensamos en profundidad, ¿qué es la liberación? ¿Qué es? ¿Cómo se produce? En la mente, ¿cómo se produce la liberación? ¿Qué es la liberación? El cese de la ignorancia. Maripa Megva. Y bueno, o sea, la ignorancia también es muy fácil de decir. ¿Qué es la ignorancia? ¿Dónde está? ¿Qué? La realidad. La liberación no se puede ver, ¿verdad? No se ve. Uno tiene que pensar en ello. Takpa. Ratatataka tak. Es transitorio. Atakpa. La liberación es permanente, no es transitoria. O sea, realmente la liberación es la que ha abandonado, una mente que haya abandonado toda emoción aflictiva. Esto es la liberación, pero también es muy fácil decirlo. O sea, yo luego en mi mente, o sea, ¿cómo lo digiero todo eso? ¿Cómo lo hago? Entonces, sabiendo o entendiendo, sabiendo que realmente todas estas respuestas me las puede dar la joya del Dharma, entonces es cuando uno toma refugio en la joya del Dharma. O sea que la mente que está liberada de cualquier emoción aflictiva, que ya las ha abandonado, es la liberación, es el cese.
디 문에다 문에 쇼군주 문에 데리 영어데 자와 되게 아니 저 문에 데리 저 문에도 영어 자와. Entonces, esta liberación que está libre de cualquier emoción aflictiva, de toda emoción aflictiva, esta liberación es lo que es realmente la joya del Dharma. El significado de esta liberación. Y si esta liberación puede surgir en nuestro continuo, es cuando nos habremos liberado del ciclo de existencia. Esta liberación libre totalmente de cualquier emoción aflictiva, si puede surgir en nuestro continuo, automáticamente habremos salido de este ciclo de existencia, nos habremos liberado. Ya no habrá sufrimiento. Es la que tiene el poder de liberarte del ciclo de existencia y de los tres reinos inferiores. Y esto es el refugio. Entonces, ¿cuál es la causa de las emociones aflictivas? El renacer, la causa de renacer en este ciclo de existencia son las emociones aflictivas. Y si erradicamos las emociones aflictivas, entonces nos liberamos de este ciclo de existencia. O sea, que el ciclo de existencia y el renacimiento en los tres reinos inferiores son el resultado. Y son el resultado, son el sufrimiento. Entonces, ¿cuál es la causa de esto? La causa es las emociones aflictivas. Y si erradicamos estas emociones aflictivas, entonces no puede surgir un resultado. Entonces, si no hay causa, no hay resultado. Entonces ya no hay los 12 vínculos de existencia, de origen interdependiente. Si no hay madre, no hay hijo. Es lo mismo. Si no hay madre, no hay hijo. Pero si hay hijo, seguro que hay madre. Por eso que el hijo es el resultado y la madre es la causa. El hijo es el resultado, la madre la causa. Si hay un hijo, por seguro que tiene que haber una madre. Pero si hay una madre, no necesariamente tiene que haber un hijo. ¿Verdad? ¿Cómo? Si hay una madre, entonces no es madre. Ama quién? Ama lamna ine quién dan ama reba. Ama lamna di Vale, lo que quería decir era que si hay una mujer, no necesariamente tiene que haber un hijo. Pero si hay un hijo, seguro que hay una madre.
no te da doñeti ñeso da kue doñeta ñeso de trebure kue yugare ñomore. Entonces, el ciclo de existencia, los tres reinos inferiores son el resultado. ¿Y cuál es la causa? Las emociones aflictivas. Entonces, la liberación es la que está libre de toda emoción aflictiva. Y cuando está libre de toda... Cuando hay liberación, ¿qué quiere decir? Que cuando hay liberación no hay causa de sufrimiento. Entonces no hay ciclo de existencia ni reinos inferiores. Entonces realmente esta liberación es lo que es la joya del Dharma. Entonces, ahora en estos momentos aún no ha surgido esta liberación, pero en un futuro va a surgir. Y en el momento en el que surja esta liberación en nuestro continuo, nos habremos liberado totalmente de este ciclo de existencia y de los reinos inferiores. Entonces, y nos vamos a preguntar, ¿y vendrá esta liberación? ¿Nos vendrá a todos en el mismo momento? Entonces, no, esto no podemos decirlo, no se puede decir, porque cada individuo tiene sus propias predisposiciones kármicas. Algunos van a alcanzarla antes, algunos otros van a alcanzarla después. Y depende de nuestro esfuerzo gozoso, de nuestra práctica. Si solo, por ejemplo, escuchamos el Dharma y no practicamos, entonces no puede surgir. Claro que cuando escuchamos se producen predisposiciones. Estos son predisposiciones que tenemos en nuestro continuo, pero si no practicamos, entonces no van a tener un fruto. Entonces uno escucha, uno comprende y uno tiene que practicar. Si no practica, entonces no puede surgir la liberación. Pero si uno practica, sí puede surgir. Tachompane. O sea que después del Buda ha habido mucha gente que también se ha liberado y mucha gente que lo hará mucho más tarde o lo hará ahora. Entonces, tomando refugio, uno tiene que pensar en las causas de este refugio.
de esta toma de refugio. No solo recitar las palabras, que esto es muy fácil, sino realmente hacerlo desde el corazón y pensando en estas dos causas. Esto es refugio. Es imprescindible que cuando uno toma refugio, uno tiene que sentir eso, uno tiene que sentirlo, no solo decir palabras. Entonces, si uno toma refugio y no piensa en estas dos causas, entonces es como, pues no, o sea, el refugio ya no es refugio. Pues ¿cuántas causas hay en la toma de refugio? Dos. ¿Y qué son? O sea que uno, ¿qué era? Era el miedo a estar en el ciclo de existencia y de caer en los tres reinos inferiores. Uno tiene que pensar vamos a pensar en el sufrimiento que conlleva este ciclo de existencia, el sufrimiento de nacer, el sufrimiento de las enfermedades, de la vejez y lo que conlleva eso, de la muerte. No hay estabilidad, no hay felicidad estable. Entonces uno piensa en la segunda causa, que es la creencia de que Buda, de que la joya del Buda, de Sangye-gicho, nos puede salvar de este ciclo de existencia, nos puede sacar de aquí. Entonces, hoy esto tiene que quedar muy claro, es lo principal. Si uno tiene esto bien claro y bien integrado, ya está, ya podemos empezar a practicar cualquier cosa, que el Dharma, que la práctica va a surgir en nosotros. Vamos a dejarlo un segundo. Unos minutos. Un segundo.